Hablamos con el ingeniero Lucas Grajales, él nos da una mirada de lo que tiene que ver con la actualidad de los cultivos de trigo, sobre todo después de las lluvias de unos días atrás y también de las heladas recientes. Por supuesto, el avance de la siembra y las perspectivas de cara al maíz para esta campaña. Ingeniero Lucas Grajales, ¿cómo estás? Bueno, la idea es contactarte para charlar un poco acerca de cómo están los cultivos de trigo, cómo han afectado las heladas que han caído en estos últimos días y por supuesto los milímetros después de esa larga sequía que hemos tenido y también cómo está el mercado en estos tiempos. Buen día, Tomás, buen día para vos y para toda tu audiencia. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación y como siempre, es un honor acá estar compartiendo el programa con vos. Bueno, yendo directamente a tu pregunta, Tomás, sobre el estado de los cultivos de trigo. Es una pregunta quizás un poco difícil para responder a términos generales. La realidad es que hay que estar evaluando lote a lote, evaluar la interacción ambiente por genotipo. En términos generales, las heladas de los últimos días estuvieron causando algo de daño. Va a depender un poco más, como te acabo de decir, de la interacción ambiente-genotipo. En aquellos lotes que tienen algo de pendiente, que tienen algún bajito marcado, que vienen de rastrojo de maíz, donde sabemos que las temperaturas ahí son más bajas a nivel suelo, ahí es donde se causaron quizás mayor porcentaje de daño y sobre todo si el genotipo es susceptible a frío. Y respecto a eso, también depende de qué estado fenológico se encontraba el trigo al momento de las heladas. No es lo mismo una helada entrando en cañazón, o sea, entrando de Z30 a Z33, que es el promedio de los lotes que veo en la zona, están transitando entre 1 y 3 nudos palpables. Y no es lo mismo que te agarre en macollaje que te agarre en cañazón. Entonces, esa es una pregunta, quizás no quiero pecar y no quiero generalizar, pero es una respuesta que hay que evaluarla lote a lote. En términos generales, afectó, disminuyó bastante el área foliar de algunos lotes y en algunos lotes puntuales donde, como te acabo de decir, estaban entrando en encañazón, se pudo llegar a producir algún daño a nivel meristemático. Respecto al estado sanitario también, es una evaluación que hay que llevarla lote a lote, ambiente a ambiente, variedad a variedad. En términos generales, venimos transitando un año relativamente tranquilo. Solamente lotes puntuales de la zona estuvieron con alguna aplicación de fungicida para disminuir la incidencia en rollo amarillo o rollo amarillo o anaranjada. Pero esos son casos puntuales. Ahí sí me atrevo a decir que en términos generales la presión del complejo de rollos hasta el momento es muy baja. Se puede llegar a observar en algún lote presión en el complejo de manchas, tanto de septoriosis y en especialmente de mancha amarilla. En aquellos lotes donde la helada dejó una herida y ahí es donde ingresa la mancha amarilla. O en algunos lotes donde estuvimos aplicando Solmix también puede llegar a ser una puerta de entrada el área foliar afectada por el fertilizante foliar. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, hay que evaluar lote a lote, variedad a variedad y sobre todo ambiente a ambiente y la interacción ambiente-genotipo. Si querés yendo un poco a la parte económica, a la parte de los números, o mejor dicho, primero te voy a hacer una recapitulación a nivel nacional, qué es lo que se está viendo en el trigo a nivel Argentina. En el último informe de Luzda, este organismo ajustó ya en 1 millón de toneladas la cosecha argentina en esta campaña. Si vamos a términos porcentuales, a nivel nacional, un 14% de la superficie implantada se encuentra transitando en un estado de excelente a muy bueno. El 46% normal y un 40% de regular a malo. Esto te marca un poco el rumbo del mercado en el plano local, donde la verdad que una posición de 190, 190 y piquito de dólares a marzo es muy atractiva, sobre todo cuando tenemos en la mano, tenemos en el Excel nuestros márgenes brutos y vemos que nuestro rendimiento de indiferencia o nuestro precio de indiferencia depende como lo querramos ver. La realidad que es una posición para estar calzándose por lo menos el margen de indiferencia y sobre todo en aquellos productores, en aquellos lotes donde el daño por helada no causó grandes daños a nivel meristemático. Si vamos específicamente a nuestra zona, el 48% de los lotes, nuestra zona me refiero a la región núcleo norte,
el 48% de los lotes están en estado excelente, el 57% ya está en estado de encañazón, como te acabo de mencionar hace un ratito, y el 4% está transitando el estado de espigazón. Si lo comparamos con la campaña anterior, según la Bolsa de Cereales, que estos son datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 91% de los lotes estaban en el mismo periodo en estado excelente, versus a un 48% como te acabo de mencionar. Así que la realidad es que hay que estar evaluando lote a lote qué es lo que está pasando con nuestro cultivo. Y recapitulando con el USDA, a nivel internacional, el último informe de septiembre no trajo grandes cambios. No modificó la cosecha esperada en Estados Unidos, tampoco la de Ucrania, tampoco la de Rusia, e inclusive aumentó un poco la expectativa de rindes en la Unión Europea. Así que la realidad es que en plano internacional no se esperan grandes variaciones en el precio, pero bueno, hay que seguir bien el plano local que está pasando, porque repito, la realidad es que tomar posiciones, si nos vamos a diciembre a $185 o 195, 190 y pico en marzo, la verdad que son buenas posiciones para ir calzándose y por lo menos llegar a cubrir nuestros costos fijos. Así que la realidad es esa, Tomás. Es una pregunta quizás no muy difícil, un poco difícil de responder a términos generales, pero bueno, esta es un poco la visión de lo que vengo viendo yo en la zona y sobre todo conversando con varios colegas. Muy claro, Lucas, como siempre, aportando todos esos datos más que interesantes. Bueno, también vamos a aprovechar para consultarte acerca del comienzo de esta siembra de gruesa, cómo ven los primeros lotes y sobre todo cuáles son las perspectivas pensando en esta nueva campaña de maíz. Excelente tu pregunta, Tomás, y es así. Arrancamos formalmente la siembra de maíz en la República Argentina. En números generales y la intención de siembra a nivel nacional, estamos hablando de 6.2 millones de hectáreas. Si la comparamos con la campaña 19-20 y en una variación interanual, estamos hablando de una variación negativa del 1,5-1,6%. Estamos hablando de alrededor de 100.000 hectáreas menos sembradas de maíz. Principalmente la limitante ahí fue la humedad. En el plano zonal recibimos precipitaciones en los últimos 10 días, hace 10, 12 días, no recuerdo, la fecha exacta. Y la verdad que nos benefició muchísimo, quizás no tanto por el milimetraje total caído, sino por la baja intensidad, que me atrevo a decir que el 100% de los milímetros caídos se infiltraron en nuestro perfil edáfico, que eso fue lo que nos dio el inicio junto con la temperatura edáfica, nos dio el inicio de la siembra de maíz. Si vamos a la temperatura edáfica, el promedio en las tres mediciones entre las 7 y 8 de la mañana, las 12 y las 3 de la tarde, estamos hablando de temperaturas por encima de los 12 grados a 5 centímetros del suelo. Eso es lo que nos marcó también el inicio de la siembra, junto obviamente con la humedad. Si vamos un poco a los números, la semana pasada, el 11 de septiembre, el USDA sacó su informe y eso impactó sustancialmente en los mercados. Lo estamos viendo en todos los mercados. La principal variable fue el ajuste de la cosecha estadounidense. Ya lo ajustaron en agosto, lo ajustaron de 400 a 388 millones de toneladas y en el último informe de septiembre lo ajustaron 10 millones de toneladas más hacia abajo. ¿Cuáles fueron esos desencadenantes? Fueron dos. El primero, el estrés hídrico ocurrido en toda la región de Iowa y los vientos huracanados que ocurrieron en el centro-oeste de Estados Unidos. Esas fueron las dos variables que produjeron un ajuste en el rendimiento esperado en Estados Unidos, ajustándose de 114 a 112 quintales por hectárea. Así que esa fue la principal variable. Y todavía lo que no terminó de ajustar el USDA, porque ajustaron solamente producción, no ajustaron demanda, que se viene viendo un ritmo marcado en las compras de China. Así que ahí quizás nos llevemos alguna sorpresita más en el próximo informe del USDA. Igualmente los mercados lo están reflejando. La realidad es que una posición, hasta hace unos días teníamos una posición de $150 y hoy estamos pisando los 155, 160 dólares. La posición marzo, abril, mayo. Así que con el mismo lineamiento del trigo, con nuestro Excel en la mano, nuestros márgenes brutos, nuestros costos operativos, nuestro rendimiento de indiferencia y si lo queremos ver del otro lado, nuestro precio de indiferencia,
es un excelente precio para ir tomando posiciones y por lo menos garantizar nuestro break-even point, o sea, nuestro rendimiento, nuestro punto de quiebre, perdón. La realidad es que es un excelente precio para ir tomando posiciones.